Imagina dedicar toda tu vida a ser el perro más leal de la organización, para que al final te terminen acusando de trabajar para los demonios, y entonces prometes que si vuelves a tener una nueva vida te dedicarás a buscar venganza. Este mangüe comienza mostrándonos a el sabueso más leal del clan Baskerville, Vikir Van Baskerville. El prota está atrapado entre una guillotina junto a dos guardias, su cabeza es cortada. Con sus últimos rastros de conciencia él se jura a sí mismo que si tiene otra oportunidad en la vida, nunca más vivirá como un perro que es traicionado. El prota finalmente muere, pero al abrir los ojos ve otro lugar diferente. El prota está confundido y se pregunta dónde está. Su cuerpo se siente pesado y hay mucho ruido alrededor y se pregunta si acaso esto es el infierno. Nos encontramos en la gran mansión Baskerville. Hay varios bebés llorando, y hay un hombre que los maldice, y aquel hombre es el jefe del clan Baskerville, Hugo Le Baskerville. Él se pregunta si algún niño de esos es especial, y dice que parece que esta vez tan solo hay basura. Él está a punto de marcharse pero de reojo ve algo que llama su atención. Y dice que al menos parece haber una basura menos ruidosa, y pide que muevan al bebé a la cuna de las espadas, y el guardia acata su orden. El prota con una mirada de rabia piensa que él fue el principal culpable de su ejecución, Hugo Le Baskerville. El prota piensa que esa apariencia joven de Hugo solo significa que ha regresado a cuando era un bebé recién nacido. El prota nos cuenta que en su vida pasada era un perro de caza. Ya que nació como hijo ilegítimo, fue entrenado en un ambiente duro. Un sabueso tiene que ser leal y dedicado a la misión. Asesinato, espionaje, emboscada, chantaje y etc. El prota tuvo que encargarse de todo tipo de trabajos sucios, todo eso para convertir al clan Baskerville en uno de los mejores 7 clanes. El prota era tan leal a ellos tan solo por una razón. Quería ser reconocido por Hugo y todo el clan. 10 años después de que el portal al mundo demoníaco se abrió, al fin la guerra contra los demonios terminó con la victoria de los humanos, y la recompensa para el perro más leal fue ser traicionado y asesinado. Ya regresando al presente el prota dice que quiere vengarse ahora mismo pero no puede hacer nada ahora, ya que se encuentra como un bebé. El prota piensa que si es llevado a la cuna de las espadas se volverá más fuerte. Cuna de las espadas. Es una de las pruebas del clan Baskerville en la que solo participan los recién nacidos. Los recién nacidos son tirados en un laberinto de espadas, y su potencial es puesto a prueba al ser capaces de cruzar el río Styx. El río Styx es un río legendario que es capaz de convertir el cuerpo de un bebé en algo similar al hierro. Sin embargo, hay un límite de cuánto pueden recibir el efecto. El prota piensa y dice que necesita moverse en línea recta a través del muro de espadas para poder llegar al río. Vemos al prota gateando, y dice que en su vida pasada no pudo obtener ese poder por culpa de sus hermanos, pero esta vez será diferente. Todos los adultos del clan están observando y se sorprenden cuando el prota se avienta al agua. El prota dice en sus pensamientos que monopolizará la bendición del río tanto como pueda. El prota se sigue sumergiendo dentro del agua, y dice que el agua se está metiendo dentro de sus heridas incluso dentro de sus huesos. El prota dice que necesita durar todo el tiempo que sea posible sin importar lo doloroso que sea. Mientras tanto en la superficie todos están preocupados por el prota y dicen que necesitan salvarlo. Pero Hugo se ríe, y le pregunta al mayordomo cuánto tiempo ha pasado desde que él se sumergió, y el mayordomo le responde que ya han pasado 7 minutos. Y Hugo dice que el bebé puede morir. Hugo dice, hijo mío ya puede subir. El prota lo escucha y dice que no va a rendirse tan fácil, y va a absorber tanto como pueda. El prota finalmente llega a su límite y se dice a él mismo que necesita aguantar. Él empieza a ahogarse, pero Hugo no permite que él se ahogue y lo saca antes de que se ahogue. Hugo dice que no solo se tiró al río, sino que también bebió el agua, y ya hasta le crecieron los dientes. Hugo le pregunta al mayordomo cuál es el nombre del niño y el mayordomo le dice que el niño se llama Vikir Van Baskerville. Hugo sonríe y dice que al parecer ha tenido un hijo muy codicioso. El prota en su mente dice que ría mientras pueda, y él seguirá afilando sus colmillos para cuando llegue el momento él tomará su cabeza de un solo mordisco.
El prota con una mirada de rabia dice que los Baskerville desaparecerán de la historia, por sus propias manos. Vemos un flashback del pasado de Vikir a los 8. Ya tenía el talento para ser llamado genio, pero dentro de su clan tan solo era el promedio. A los 20, ya recibía misiones de asesinato y subyugaciones. A los 29, fue dejado de lado al comparar sus habilidades con la casa principal y sintió el límite de su habilidad con la espada. A los 30, la invasión de los demonios comenzó. A los 35, sobrevivió a la era de ejecución y mató demonio tras demonio. A los 30-39, finalmente culminó la guerra con la victoria de la humanidad. Y a los 40 se suponía que debía recibir recompensas por su lealtad como perro de caza, pero aquellas recompensas se convirtieron en calumnias, cargos falsos y finalmente la guillotina. Ya volviendo al presente, el prota abre los ojos y se pregunta si acaso está en la enfermería. Entonces eso significa que logró absorber el poder del río Styx. El prota se emociona y empieza a dar vueltas en la cuna, y piensa que con ese poder podrá tener un mejor punto de inicio que antes. El prota escucha unas voces. Ella dice que se está excediendo y porque tiene que poner eso en la cuna de Vikir. Vikir piensa que él no debería recibir nada siendo un hijo ilegítimo. La caja se abre y empieza a emanar una energía oscura y de ella salen dos serpientes. Vikir dice que son mambes sangrientas, y ambas son raras y se pregunta si acaso quieren matarlo. Vikir piensa que no hay muchas mujeres que puedan ser llamadas Maren, así que probablemente es una mujer intentando reducir la competencia para su propio hijo. Vikir dice que los demás niños eran masacrados. Vikir se pone en guardia, y cuando las serpientes atacan, él las toma por el cuello, y las empieza a estrangular. Al día siguiente llegan varios adultos a la enfermería, y quedaron aterrados cuando vieron a el bebé durmiendo junto a dos cuerpos de serpientes. Ese mismo día todas las nanas a cargo de la guardia nocturna fueron torturadas y ejecutadas, con el fin de que los cuerpos de las serpientes no fueran descubiertos, pero solo alguien sabía la verdad. Ya han pasado 8 años, y vemos a Vikir recibiendo clases sobre la espada. El profesor les dice que aprendan las etapas de un espadachín. Si pueden imbuir maná en sus espadas entonces son principiantes. Una vez que logran imbuir maná son expertos. Cuando el maná fluye en sus espadas forma un aura, son llamados graduados. Y finalmente cuando el aura se puede solidificar y cambiar de forma según el deseo del espadachín son llamados maestros. El profesor les dice que Hugo es un maestro de la espada. Todos los niños se sorprenden al saber eso. Vikir dice que Hugo ya era un maestro de la espada en ese momento, y dice que necesita recuperar toda su fuerza antes de la ceremonia de era venidera. El profesor piensa que otra vez Vikir está sumergido en sus pensamientos, con el cuerpo fortalecido que obtuvo después de ser sumergido por 7 minutos en el río Styx, y más increíblemente que puede analizar cientos de cosas a la vez. Y dice que su talento está a un nivel completamente diferente al de los demás. Vikir se pregunta cuántos años le tomará matar a Hugo. Vemos a unos trillizos que están mirando al prota, y rato después ellos lo empujan y lo llaman basura a medias. Le dicen que él solo es un hijo ilegítimo, y hay un tumor extraño sobre él. El rumor es que duró 7 minutos sumergido, y acabó con 2 serpientes venenosas en su cuna. El prota permanece callado y dice en su mente que los conoce muy bien, ya que ellos fueron los mismos que pusieron acusaciones falsas y lo apuñalaron cuando escapaba, y ellos son apodados el tridente de Hugo Baskerville. Ellos le dicen a Vikir que deje de fanfarronear, y en secuencia los tres dicen que Vikir no les agrada. Vikir piensa que en 10 años se convertirán en unos enemigos astutos y debería encargarse de ellos de una vez. Uno de ellos le apunta con una daga al prota, y le dice que cuando se es sumergido al río Styx, su cuerpo se vuelve similar al acero y no será lastimado por cuchillas. Eso es lo que él escuchó. El trillizo dice que eso significa que no morirá si él lo apuñala. Ellos se ponen de acuerdo y uno de ellos toma al prota por detrás. Él le tapa la boca y pregunta si él duró 7 minutos en el río. Entonces él se comerá su propia mano si él aguanta la respiración por 3 minutos. Vikir piensa que de verdad los niños son los más brutales,
y dice que jugará un poco con ellos. Pasa un minuto y ellos dicen que no hay forma de la leyenda sea real. Pasan 2 minutos, y ellos empiezan a asustarse y dicen que aún sigue bien. Luego pasan 10 minutos y ellos quedan sorprendidos, y piensan que sí era verdad la leyenda. Asustados le dicen a su hermano que lo suelte, porque ya no es divertido. El trillizo mira su mano, y tiene sangre. Él grita del dolor, y sus hermanos le preguntan a Vikir qué es lo que está haciendo. Vikir les pregunta por qué se sorprenden si él dijo que iba a comerse su propia mano. Ellos dicen que Vikir no los asusta ni un poco, pero el tercer hermano dice que Vikir cortó su dedo. Uno de ellos le dice que no se preocupe ya que le dirán al sacerdote si puede unir su dedo de nuevo. Pero Vikir los interrumpe y les dice que quien les dijo que se podían ir. Chicos, para entender un poco mejor les diré a los trillizos un número del 1 al 3 ya que ellos tienen un mechón que los caracteriza por el ejemplo. Este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Ahora sí sigamos. El número 1 ataca a Vikir y le dice si acaso olvidó que ellos tienen un año más que él. El 1 no intenta apuñalar, pero queda confundido ya que no lo pudo atravesar. Vikir le dice que él fue el que lo olvidó. Y esto es Baskerville y si tienes fuerza y talento algo como la edad no importa. Vikir lo agarra del brazo, y el 1 grita de dolor. Vikir les dice que jueguen hasta el final hermanos. El 1 grita diciendo que los rumores eran ciertos, y el prota lo calla de un golpe en toda la queroute. El 2 grita preocupado por el 1. El 2 se pone en guardia y llama bastardo a Vikir, pero Vikir de una simple patada lo calla. Vikir les pide que no se asusten, ya que pueden ser curados si son tratados a tiempo. Vikir mientras agarra el cuchillo les dice que no los dejará ir así de fácil, y a ese ritmo terminarán discapacitados el resto de sus vidas. Vikir les dice que será generoso y dejará que uno de ellos se vaya. El número 3 pregunta a quién dejará ir. Vikir les dice que eso lo tienen que decidir ellos. Vikir les tira el cuchillo, y les dice que no esperará mucho así que decidan rápido, ya que al menos uno de ellos debería sobrevivir. Los 3 están aterrados, y Vikir sale de la habitación, y dice que con eso el tridente se derrumbara solo. Cambio de escena, vemos al mayordomo diciéndole a Hugo que hubo otro encuentro del clan Morg, en la mina de Rubias, y el clan Morg dice que la mina está en su territorio. Hugo le dice que ya habrá otra oportunidad para discutir eso con ellos, y el clan Morg los contactará primero. Hugo le pregunta al mayordomo si tiene algo que reportar, y el mayordomo le dice que se acerca la evaluación en el castillo de los niños, y Vikir obtuvo el primer lugar en el examen escrito. Hugo está impresionado y le pregunta al mayordomo cuándo serán los exámenes prácticos. Él dice que serán en 5 días. Y los guardianes del castillo de los niños están de viaje preparando todo. Así que el castillo de los niños está vacío en el momento. El mayordomo le dice a Hugo que hace poco hubo una lucha entre los jóvenes maestros. Hugo pregunta cuántos murieron, y el mayordomo dice que ninguno, pero los dientes del mayor están dañados por completo. La mandíbula del de medio está rota, y el dedo índice del menor fue cortado. El mayordomo dice que aunque fueron tratados y se han recuperado, aún así recibieron mucho daño mental. Hugo pregunta si acaso no eran cercanos y duda que hayan luchado entre ellos. El mayordomo le dice que eso pasó porque lucharon contra otro de sus hermanos, y la persona que les hizo tanto daño fue Vikir. Hugo se sorprende al escuchar que fue él. Hugo llama a Vikir. Hugo le dice que ha crecido mucho, y Vikir le da las buenas tardes al líder del clan. Hugo se pregunta al líder del clan, bueno, supongo que soy el líder. Ahora Hugo le dice a Vikir que escucho que lició a los 3 trillizos. Vikir pone cara de desentendido. Dice que escucho que los habían curado. Hugo le dice que no hablaba de su estado físico, sino que hablaba de que él lició sus corazones. Y desde ese día han dejado de hablarse. Su ataque combinado era una obra de arte, pero ahora por culpa de Vikir hay un rencor entre ellos. Vikir sonríe sin decir ni una palabra, y Hugo le pregunta si no cree que hizo algo malo, pero Vikir pregunta qué fue lo que hizo mal, y Hugo le dice que lo que hizo mal fue haber dejado a sus hermanos mayores convertidos en unos inútiles.
Vikir con una expresión psicópata dice que él es más fuerte que ellos y cómo puede alguien fuerte hacer algo malo. Hugo dice que los trillizos fueron allí y lo perdonaron generosamente, y le pregunta si aún así no siente culpa, pero Vikir ríe, y pregunta, ¿me perdonaron? Vikir dice antes de su regresión, hubo una niña que sobrevivió a un clan y vino al Baskerville para encontrarse con Hugo directamente. Ella, quien había sido monja todos esos años, fue a pedirle perdón, pero Hugo después de escucharla le respondió diciéndole, que el perdón no es nada más que una excusa del débil que no se puede vengar. Vemos que Vikir le dice esas mismas palabras a Hugo, y Hugo se emociona al escuchar a Vikir decir esas palabras. Hugo le dice a Vikir que la fuerza es justicia, y a la vez significa que ser débil es un pecado. Hugo le dice a Vikir que él entiende muy bien el lema de los Baskerville. Hugo llama al mayordomo y le dice que lleve a Vikir al almacén y le dé comida y cualquier bocadillo que él quiera. Hugo le dice a Vikir que no sea codicioso y lleve tanto como pueda cargar. Vikir sonríe feliz, y pregunta si entonces él puede comer chocolate, y le da las gracias a Hugo. Vikir ya estaba a punto de irse pero Hugo lo llama hijo, y le dice que haga bien la evaluación que se acerca. Vikir queda en shock, y Hugo dice que no pierda contra nadie de la casa principal. Vikir se enoja, pero aún así le responde bien. Vemos a Vikir ya en el almacén y el mayordomo comenta que hay un chocolate que se rumorea que es gourmet, y es un producto de alta calidad que ellos adquieren con mucha dificultad. Vikir dice que no quiere el chocolate procesado, y dice que quiere los granos de cacao, unos con sabor muy fuerte. El mayordomo le pregunta si acaso está hablando de granos sin procesar. Luego de un rato le traen los granos de cacao a Vikir. Vikir los prueba y el chef le dice que esos son granos sangrientos y son una especie de cacao que tienen un sabor súper fuerte, y solo uno de ellos es suficiente para hacer 100 litros de chocolate. Vikir hace una cara de asco, y el mayordomo piensa que no puede creer que él esté comiendo eso tan amargo y de verdad que debe gustarle el sabor a chocolate. Vikir está tomando tantos granos como pueda, y el chef le dice que si deberían llevar el cacao después de procesar a su habitación. Vikir dice que no necesitan procesarlo y él lo quiere así, y la razón por la que Vikir quería el chocolate no era para comérselo. El propósito de esos granos será revelado más adelante en los exámenes prácticos. Vemos a Vikir caminando y mientras sonríe dice que ese día un incidente masivo ocurrirá en el clan Baskerville. Luego de que Vikir pidiera los chocolates, nos cuentan que el clan Baskerville fue llamado por todos como el clan Berserker, y los niños que nacían allí eran puestos en un programa de educación riguroso, y tenían que escalar una montaña empinada aunque apenas estuvieran aprendiendo a cómo caminar, y descansar estaba totalmente prohibido. A la hora de dormir, ellos tenían que dormir junto al cuerpo de una criatura demoníaca, para poder adaptarse al duro ambiente. Cuando el periodo de prueba terminaba y ellos cumplían 8 años, los jóvenes a hueso tenían que enfrentar muchas dificultades, y es por eso que el clan Baskerville fue llamado el clan Berserker. Volviendo al presente, vemos que a los niños del clan Baskerville les toca hacer un examen de supervivencia en una montaña que está llena de criaturas demoníacas que fueron capturadas en las fronteras del territorio. Un instructor se pone frente a ellos y les dice que el contenido de la evaluación es simple. Tan solo tienen que sobrevivir por un mes y tienen que cazar criaturas fuertes. Esas son las cosas que necesitan tener en mente. Él les explica que se les otorgará 10 puntos por salvar la vida de alguien, y 30 puntos si no son heridos en el proceso. Se les dará 50 puntos por sobrevivir eliminando a otro joven maestro, 70 puntos por cazar una criatura demoníaca y sobrevivir, y 90 puntos por cumplir todas las condiciones mencionadas antes. El instructor les dice que a cada uno se le dio una insignia, y robar la insignia contará como puntos extras. Se les dará 0 puntos si mueren, y no se puede conseguir 100 puntos. Él les dice que recuerden las enseñanzas de Hugo, y bajar la guardia resultará en la muerte. Él les advierte no dejar el área asignada, ya que en la montaña hay áreas peligrosas, y les recomienda que se quedan en el área asignada conteniendo las criaturas que ya han sido subyugadas.
Y ya para terminar, los caballeros guardianes los calificaran en secreto. Ahora sí, volviendo con Vikir, vemos que hay unos chicos comentando los rumores de que Vikir sobrevivió 7 minutos en el río Styx y también estranguló 2 serpientes en su cuna, y también obtuvo un puntaje perfecto en la prueba escrita, y dice que tienen curiosidad por ver cómo le va en la prueba. Vikir piensa que hace ya mucho tiempo que no iba a esa montaña, y luego aparecen los trillizos, quienes están muy nerviosos estando al lado de Vikir. El instructor dice que cuando suene la campana, indicara el inicio de la evaluación. Él dice que rezara por su éxito, y toca la campana. Todos se dispersan en cuanto escuchan la campana. Vemos a un chico que dice que asegurará una zona ventajosa primero, y dice que irá al lugar que vio en el examen pasado. Vemos que 2 chicos lo andan persiguiendo y dice que no hay reglas que digan que hay que sobrevivir solos, y dicen que van a seguirlo y robar sus puntos. Los trillizos van juntos, y el uno dice que aseguren el área primero, pero el número 2 le dice que no le dé órdenes, y el 3 dice que él lo hará bien solo y ellos que se concentren en sí mismos. Vemos al instructor fumar un cigarro mientras pregunta si acaso ya empezó, y dice que ese examen no es para motivar a que maten a otros, y aunque no está prohibido, ese no es el objetivo. Él dice que hay reducción de puntos por acabar con otros, pero todos ellos harán todo lo posible para no matarlos con sus propias manos. Él dice que los perros guía que los están vigilando asegurarán que haya el mínimo de muertes. Ya cambiando de escena, vemos a un perro guía siguiendo a Vikir, y él se pregunta hasta dónde piensa ir Vikir, ya que ahora mismo está en una zona inexplorada, y él piensa que Vikir es genio que ha mostrado excelentes habilidades desde la infancia, y está ansioso por ver lo que hará. Vikir dice en voz alta que si era por allí, y esa tierra debería ser lo suficientemente suave, y ahora ya ha decidido dónde se quedará por el momento, y se pregunta en voz alta si acaso es tiempo de disfrutar de sus vacaciones. El perro guía se sorprende y se pregunta si acaso dijo vacaciones. Y luego vemos que mientras Vikir junta leña tranquilamente, los demás se andan peleando, y mientras que los otros cazan monstruos él simplemente duerme. Vemos al perro guía con cara de decepción, y él piensa que Vikir solo ha estado cavando un hoyo y aparte solo caza para comer y solo junta leña, y él se pregunta si acaso Vikir solo piensa matar el tiempo allí, y él dice que parece que solo eran rumores lo que había escuchado, y dice que si él se va a quedar campeando, entonces no hay necesidad de que lo vigile. Vikir está tranquilo, pero cuando se da cuenta que él finalmente se aburrió, Vikir sonríe y dice que por fin se fue. Vikir piensa que acampar le parece un poco nostálgico ya que le recuerda a sus compañeros. Vikir dice que al fin las preparaciones están completas y se pregunta si debería comenzar su caza. Varios días después vemos a Vikir cerca de una zona que está inexplorada. Él camina tranquilamente y piensa que más allá de esa área nadie ha explorado. Pero aquella zona era prácticamente su patio de juegos cuando era explorador en su vida pasada. Vikir piensa que hay esencia abrasadora, raíces muertas y quemadas, y dice que está seguro que esa cosa está cerca. Vikir se percata de algo y dice que ahí está el excremento ardiente, y solo hay una criatura que secreta tal cosa. Vemos que aparece una especie de perro, y Vikir dice que se hartó de ellos en sus días de explorador, pero viendo uno ahora es bueno. El perro se pone frente a Vikir, y vemos que el verdadero nombre de esa cosa es perro del infierno. El perro da un gruñido, y vemos que el perro es de grado B y es un ser que trae desgracia a quien se lo encuentre y solo basta una mordida para llevar a alguien a la muerte. Vikir dice que ellos son las criaturas que han consumido fuego infernal, sabuesos del infierno. Vikir piensa que en su vida pasa solo pudo pelear con uno de ellos cuando tenía 18 años. El perro empieza a caminar lentamente hacia Vikir, y Vikir dice que por supuesto que una pelea directa contra el sabueso del infierno sería demasiado para él ya que su cuerpo tan solo tiene 8 años. Vikir sonríe y dice que sin embargo él conoce un método que permite que incluso un niño derrote a un sabueso. Vikir se lanza de frente contra el sabueso, y dice que la primera debilidad de un sabueso es que solo pueden moverse en línea recta. Vikir se desliza bajo el sabueso,
y el sabueso rápidamente se detiene y Vikir dice que ellos tienen dificultades para seguir cambios bruscos de dirección. El sabueso está confundido, y Vikir dice que su segunda debilidad es que no pueden cruzar el agua por muy poca que sea, y vemos que Vikir riega agua alrededor de sí mismo. El sabueso ataca a Vikir, pero él dice que el sabueso cometió el mayor error, que es correr con la boca abierta. Vikir busca algo en su bolsillo y lo lanza, y eso cae en la boca del sabueso. Ellos se observan y el sabueso empieza a sentirse mal y se tira al suelo quejándose de dolor. Vikir dice que el chocolate es como veneno para los monstruos tipo perro, y más si es una especie de chocolate que sirve para hacer hasta 100 litros de chocolate. Vemos al sabueso tirado en el suelo, y Vikir mientras desenvaina su espada dice que el sabueso no fue capaz de vencer un simple chocolate. Vikir está a punto de rematarlo pero dice que su estómago y corazón están protegidos por sus duras costillas, y tiene que apuntar a un punto débil, y en lugar de ver ser en sus riñones, Vikir lo apuñala. Vikir dice que matar a una criatura demoníaca otorga experiencia o karma. Vemos que ahora Vikir siente su espada un poco más ligera y piensa que ahora podrá recuperar la fuerza que tuvo antes de convertirse en adulto. Vikir se pregunta qué cara pondrá Hugo cuando se entere que él derrotó a una criatura demoníaca de grado B. Vikir piensa que eso debería darle el primer puesto en el examen práctico, y él ya ha decidido qué recompensa pedirá, y es algo con lo que solo podría soñar antes de regresar. Y dice que monopolizará el objeto que nadie en esa época conoce su verdadero valor. Vikir dice que debería cortar la cabeza del sabueso como prueba. Pero vemos que aparecen más sabuesos y Vikir dice si acaso escucharon los gritos de esa cosa por eso están allí. Vikir se ríe y dice si acaso buscan venganza o algo así, y dice que es muy amable de su parte. Y Vikir corta la cabeza de uno, y dice que no tenía intención de cazar solo uno y les dice que vayan hacia él ya que todavía le quedan muchas semillas de chocolate. Vikir libera su aura asesina, y vemos que los sabuesos se asustan. Vikir queda confundido y se pregunta si acaso ellos se están asustando por la intención asesina de un simple niño de 8 años. Y dice que los sabuesos prefieren morir antes que someterse a su presa, a menos que... Vikir voltea hacia atrás y ve una cosa con 3 cabezas. Y se trataba de Cerbero. El Cerbero es una criatura demoníaca con una calificación de grado más. Vikir está impresionado y se pregunta por esa cosa está allí. Vikir se da cuenta que está herido, y ahora que da cuenta su cuerpo está lleno de heridas de flechas, y se pregunta si alguien estaba intentando cazarlo. Vikir recuerda que en el otro lado de la montaña es el área de las tribus de bárbaros, y si fue seguido hasta allí por ellos, entonces eso significa que él tiene oportunidad, y dice que tiene que acabar con él utilizando todo lo que tenga. Vemos que Vikir ya alcanzó el nivel de un alto experto de la espada, y ya domina el tercer colmillo Baskerville, y ya había alcanzado un nivel que los demás tendrían solo si fueran adultos. Vikir se pone en guardia, y luego carga contra Cerbero. Él ataca una de sus cabezas, pero otra de ellas aprovecha para atacarlo. Vikir lo evita con un corte. Vikir se convence de que puede lograrlo más si es un Cerbero herido. Vikir lanza innumerables ataques a Cerbero, pero Cerbero se enoja y ataca a Vikir. Cerbero le conecta un golpe directo a Vikir y lo lanza por los aires. Vikir se estrella contra un árbol y queda muy lastimado. Vikir se desmaya por un momento, y Cerbero avanza hacia él a paso lento. Vikir piensa que fue golpeado de lleno por ataque y todo su brazo izquierdo está doliendo, y se pregunta si acaso se desgarró. Vikir dice que aunque Cerbero esté lastimado aún así es mucho para él. Cerbero ataca a Vikir, pero él alcanza a esquivar a tiempo. Vikir piensa que va a ser difícil sobrevivir. Cerbero lo mira, y Vikir dice que un cazador veterano siempre toma el mejor curso de acción, y lo mejor que puede hacer en ese momento es retirarse. Vikir empieza a correr y Cerbero va tras de él. Vikir dice que si no fuera por las heridas que tiene Cerbero ya lo hubiera alcanzado y hecho pedazos. Vikir ve la malla que separa la frontera, y salta por encima de ella, y dice que cree que si puede llegar al lugar que preparó antes. Cerbero da un gruñido, y Vikir sigue corriendo como si no hubiera un mañana.
Vikir al fin está cerca del lugar que preparo, y dice que solo falta un poco más. Él corre con Cerbero respirándole casi que en el cuello. Vikir da un salto, y Cerbero está a punto de comérselo, pero termina atrapado. Vikir cae de espaldas y da un suspiro porque se salvó, y le dice a Cerbero que sea bienvenido a la cuna de espadas. Vikir piensa que, ¿quién imaginaría que la trampa que hizo para usarla con un perro infernal terminaría sirviendo contra Cerbero? Cerbero comienza a vomitar, ya que Vikir había usado el chocolate para envenenar las espadas. Vikir prepara un ataque, y lo lanza con todas sus fuerzas. El impacto le da de lleno a Cerbero y Vikir comienza a contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cerbero termina muriendo, y Vikir al fin suspira aliviado, y dice que fueron exactamente 7 pasos, y los rumores eran verdad. Vikir dice que la lanza de madera que lanzó hace poco era diferente, ya que dificulta caminar 7 pasos una vez que eres mordido. Y Vikir dice que esa era una lanza cubierta con veneno de mambe sangrienta. Y Vikir dice que fue bueno haberla guardado cuando era joven. Vikir dice que ya no siente la energía de Cerbero y parece que finalmente murió. Vikir se pregunta cómo llevará su cuerpo. Vikir piensa en cómo va a explicar que acabó con Cerbero, pero piensa que tal vez el guardia que lo vio afilar su lanza tal vez testifique a su favor. Vikir dice que antes de todo necesita comprobar algo, ya que Cerbero es un monstruo que tiene el hábito de defender su territorio y puede que haya una mazmorra cerca. Vikir se cubre con la esencia de Cerbero para no ser detectado, y dice que como ya venció a Cerbero puede que no queden monstruos dentro. Vikir sigue los rastros que dejó Cerbero, y finalmente encuentra la de entrada a la mazmorra. Vikir dice que recuerda haber estado allí en su vida pasada, y esa mazmorra no será descubierta en 10 años. Vikir dice que en su vida pasada estaba vacía, pero ahora es diferente. Él piensa que la mazmorra aún no ha sido despejada, y Vikir dice que está un poco oscuro y parece que la mazmorra es más profunda de lo que imagino. Pero Vikir sonríe maníacamente y mientras se adentra más, Vikir dice que encontrará cualquier tesoro que haya allí. Continuando la historia donde la habíamos dejado, luego de que Vikir derrota a Cerbero, él encuentra una mazmorra inexplorada y termina entrando en ella. Vikir va caminando tranquilamente y nota que hay vetas de minerales de rubí por toda la zona, así que esa zona debe estar conectada con la montaña del León Rojo. Vikir se percata de una luz y se pregunta si acaso esa es la entrada a la mazmorra. Él de entrada y es alcanzado por el destello de la luz y vemos que ahí estaba el rubí que iluminaba todo. Vikir se acerca al rubí y se pregunta si acaso está imbuido con maná para que emita luz. Vikir se percata de algo, y vemos que a su costado yacían los restos de una persona. Parece que las heridas fueron hechas por apuñaladas y también hay muchas manchas de sangre seca. Así que eso debió haber pasado hace mucho tiempo. Vemos que el esqueleto tenía una nota que decía que no importa cuál sea su nombre, él se llamará Caín y no hay necesidad de ensuciar aquel papel blanco con su nombre. Vikir se percata que la escritura es de alguien de Baskerville y Vikir se pregunta si acaso esa persona pertenece a los Baskerville. Siguiendo con la nota vemos que la nota decía que él escribe eso para que las futuras generaciones no cometan el mismo error que él. Y aquella habitación de piedra es de la que se ha hablado en la familia como una leyenda. Su hermano y él encontraron ese lugar por pura casualidad y realizaron una incursión a la mazmorra, que constaba de innumerables desafíos. Ellos asesinaron a muchos monstruos hasta que llegaron a esa habitación tan solo para encontrar la última misión. Y aquella misión los mantuvo durante 3 años allí. Vikir se pregunta, ¿3 años? ¿Acaso tanto querían el tesoro? Vikir dice que la misión final de estar aquí en alguna parte se pregunta, y mira que cerca del rubí está escrito algo, y él se pregunta si debe ser eso. Vemos que allí se encontraba escrito que al entrar es 1, y una vez adentro son 2, y al salir es 1. Vemos que en la nota del esqueleto, decía que su hermano y él contemplaron ese texto siniestro por mucho tiempo, y al final llegaron a una conclusión, ya que ellos al nacer eran 1 en el vientre de su madre, pero cuando los dieron a luz fueron separados en 2.
Así que en otras palabras, para tomar el tesoro de esa mazmorra, tenían que convertirse en uno nuevamente. Así que eso significaba que solo uno de ellos podría salir con el tesoro. Después de una larga pelea él terminó asesinando a su propio hermano, y después de eso solo quedaba él en la habitación de piedra. Pero a pesar de eso no hubo ningún cambio. Él empezó a arrepentirse de haber asesinado a su hermano, ya que definitivamente habían pasado a ser uno y entonces porque no podía tomar el tesoro. Y tras arrepentirse durante mucho tiempo, decidió irse de ese lugar, y quiere decirle a aquellos que son lo suficientemente valientes para encontrar ese lugar, que se vayan inmediatamente, ya que allí no hay nada que obtener en esa guarida del diablo que solo se burla de los humanos. Volviendo con Vikir, él dice que en conclusión, llegaron allí después de incontables desafíos pero se fueron sin nada. Vikir dice que él no tiene un gemelo y la misión es la misma a pesar que él no tiene un gemelo, así que eso quiere decir que Caín y Abel malinterpretaron el texto. Vicky empieza a pensar en qué puede ser ese acertijo, y se obliga a pensar ya que no hay una mazmorra que no pueda ser superada. Me quiero mirar el esqueleto desde arriba, y se percata de algo, dice que ahora ya lo entiende y Caín y Abel tuvieron mala suerte, y es porque ellos eran dos y no pudieron resolver el problema, y se vieron obstaculizados por una idea fija, un pasadizo oscuro y una habitación con una piedra brillante que contrasta, y la respuesta al enigma de esa mazmorra es que al entrar por el pasadizo oscuro es uno, pero tan pronto la luz del rubí le hace sombra se convierte en dos, pero cuando vuelve la oscuridad es cuando la etapa final de la habitación de piedra se revela, y la respuesta es la sombra. Vemos que el rubí se termina rompiendo y los restos del rubí empiezan a brillar. Y vemos que se empieza a materializar la razón por la que los hermanos murieron. Vemos que se materializa una espada con una aura roja. Y Vikir se pregunta si esa es la reliquia de la guardia del diablo. Vemos una nota en el altar que decía que solo aquellos con la sangre de los Baskerville podrán tomar a Beelzebub. Vikir se sorprende y se pregunta, Beelzebub, de ahí es donde viene. Y él recuerda haber visto una ilustración una vez durante la infancia de su vida pasada. La mosca glotona Beelzebub es un gran monstruo sin precedentes que invadió este continente en las antiguas leyendas. Y nos explican que antes había una constelación sagrada del diablo llamadas las 7 grandes calamidades. Y para detener las 7 calamidades los jefes de las 7 familias tuvieron que enfrentarse a una constelación sagrada del diablo cada uno. Y la constelación del diablo contra el que se enfrentó el primer patriarca de los Baskerville fue contra la gula Belcebú, y los restos de Belcebú fueron almacenados en las tierras de los Baskerville. Y se decía que la energía demoníaca de Belcebú atraía a los monstruos. Es una vieja leyenda que nadie cree ahora. Pero sin embargo esa leyenda era verdadera, y esa espada fue tomada tiempo después por los clanes demoníacos. Y eso provocó innumerables muertes entre los humanos en el campo de batalla. Pero eso no sucederá en esta vida porque ahora le pertenece al protagonista. Vikir intenta sacar la espada del altar en el que está, pero la espada comienza a adherirse a su brazo, y vemos que se termina metiendo en el brazo de Vikir. Es increíble que una espada hecha por el cadáver de una constelación sagrada del diablo ahora le pertenezca a él, y ha tenido suerte por haber recibido a Belcebú. Vikir sonríe y se pregunta cuán fuerte será en esa vida y ya está impaciente por saberlo. Vikir dice que no hay nada más que pueda obtener de allí, así que debería regresar. Vikir se nota pálido, y empieza a sentir mucho mareo. Se pregunta qué es eso. ¿Acaso es mareo? No, es hambre. Vemos que Belcebú le zumba a Vikir, y Vikir se da cuenta que Belcebú le está pidiendo que lo alimente. Vikir empieza a caminar por el bosque en busca de alimento para Belcebú, y se pregunta qué es ese apetito insano, que está haciendo que su estómago duela como si lo estuvieran apuñalando. Y además su olfato está más sensible de lo normal y se pregunta si acaso es porque tiene mayor hambre que normalmente, y siente que algo huele delicioso. Belcebú sale y Vikir se pregunta si acaso le está diciendo que hay algo para comer por allí. Vemos que hacia donde señalaba Belcebú estaba el perro del infierno que Vikir había matado antes. Belcebú inyecta su pico en el perro, y empieza a absorber la sangre del perro, y gracias a eso el estómago de Vikir se está calmando. Y Vikir supone que Belcebú había pasado mucha hambre. Es imposible que los árboles secos y la tierra seca de la montaña, Leraj y Tilenguar, también fueran causadas por el hambre de Belcebú.
y Vikir se pregunta qué tanto tiene que alimentarlo para saciarlo. Ya luego de un rato vemos que Belcebú por fin sació su hambre, y vemos la habilidad única de Belcebú, la cual le permite volver las habilidades de sus oponentes suyas, y prácticamente podía absorber una cantidad ilimitada de habilidades y aquellos a quienes les absorbía las habilidades eran destruidos. Y Vikir tan solo puede absorber 3 habilidades ya que se trata de un cadáver. Vikir gracias a Belcebú obtuvo la hemorragia del perro del infierno, la cual es una habilidad que hace que incluso el mínimo rasguño derrame una cantidad obscena de sangre. A Vikir se le ocurre una idea, y Vikir va hacia donde había dejado el cadáver de Cerbero, y Belcebú inmediatamente estira su pico, pero Vikir lo detiene y le dice que espere, ya que será difícil explicar luego cuando lo verifiquen y vean que está demasiado dañado. Belcebú se emociona un poco y empieza a absorber más de la cuenta, así que Vikir lo detiene. Luego de eso vemos que todos los jóvenes sabuesos de Baskerville regresaron, después de terminar la evaluación práctica, y los cadáveres que consiguieron los demás jóvenes sabuesos, fueron hechos en escudos, espadas, collares, etc., y fueron regresados a ellos como recompensas. Pero en cuanto al cadáver de la criatura demoníaca que llevó Vikir, sorprendió a todos los Baskerville que estaban allí. Al líder del clan le informan que alguien acabó con Cerbero. Él pregunta acaso quién fue, y el mayordomo le responde que fue Vikir Van Baskerville, que tiene 8 años, y accidentalmente cruzó un área inexplorada durante el examen, y cazó a Cerberus. Él, el cual es un monstruo con una clasificación de peligro a más. Él, el patriarca, le pregunta si acaso habla de Cerberus, el cual ni sus mejores hombres pueden derrotar fácilmente. El mayordomo le dice que se informó que el Cerbero ya había sido herido y envenenado. Hugo pregunta qué clase de veneno era para afectar al Cerberus y de dónde rayos obtuvieron eso. El mayordomo le dice que no lo sabe, ya que le intentó preguntar a Vikir, pero él regresó al dormitorio porque estaba cansado. Hugo sonríe y dice que ese mocoso ya es muy astuto, y dice que el conocimiento es poder y el poder es tu valor. El mayordomo dice que, siendo honesto, está realmente sorprendido de que un talento como el de Vikir no venga de las familias principales. Hugo le dice al mayordomo que él no lo conoce. El mayordomo queda un poco confundido, y Hugo le dice que él no es como los anteriores líderes, ya que a él no le importa la sangre cuando crea un perro de caza. Y no importa si viene de la familia real o de una cariñosa, todo lo que importa es su talento y su determinación, e incluso un debilucho puede venir de buenas familias. Y le pregunta al mayordomo si acaso entiende lo que dice, y el mayordomo piensa que Hugo tiene en cuenta que Vikir está en entrenamiento aislado. El mayordomo se termina disculpando con Hugo. Hugo le dice que está bien pero necesita algo para mejorar su humor, y el mayordomo le dice que llamará a Vikir. Luego de un rato vemos a Vikir frente a Hugo. Hugo le dice que escuchó que él mató a Cerbero en su examen práctico, y le pregunta cómo lo mató. Vikir le responde que le dio chocolate para matarlo. Hugo se pregunta: ¿chocolate? Le dice que sí, ya que el chocolate es prácticamente veneno para las criaturas demoníacas de tipo perro. Y Hugo dice que ahora ya entiende por qué él pidió el chocolate antes. El mayordomo se da cuenta que solo se hacen preguntas sin saludarse, y se pregunta si así debería ser una charla entre un padre y un hijo. Hugo le dice a Vikir que escuchó que no respondió apropiadamente cuando el mayordomo le preguntó cuáles eran las especificaciones de su casa, y Hugo le pregunta por qué no respondió, y Vikir le responde que no le respondió, porque él no era su maestro, y dice eso mientras pone una cara un poco siniestra. Hugo le pregunta que entonces quién es, y Vikir le dice que ya que es miembro de ese clan, su maestro es el líder de clan. Así que ¿quién más podría ser? Hugo sonríe y le dice que ha aprendido bien. Hugo le dice que como recompensa, el cadáver de la criatura demoníaca que capturó será solo para él, y ya que obtuvo el primer lugar él le cumplirá algún deseo. Vikir piensa que ha estado esperando por ese momento, y con eso podrá obtener lo que quería. Vikir le dice que desea entrar a la biblioteca de los 10.000 libros. Hugo y el mayordomo quedan un poco sorprendidos. Nos explican que la biblioteca de los 10.000 libros es una biblioteca masiva ubicada en las partes más profundas del castillo principal del clan Baskerville, y es una de las bibliotecas más grandes del reino. Volviendo, Hugo mira seriamente a Vikir y le pregunta si acaso es consciente de que solo el líder de clan, el vicelíder y los miembros de la casa principal pueden entrar. Vikir pone una cara tranquila y le dice a Hugo que si es algo que no se le permite, entonces no hay ningún problema. Pero Vikir dice para sí mismo que no hay otra opción más que escabullirse. Pero Hugo le habla y le dice que sí puede entrar.
Vikir queda confundido y sorprendido a la vez. Hugo le dice que en las partes más profundas de la biblioteca hay algo que él quiere que lea, y es la esgrima de los Baskerville sexto colmillo, que está ubicado en la sexta área restringida. Vikir se ha sorprendido de que Hugo le permita leer ese libro a hijo ilegítimo, pero Vikir dice que no tiene que emocionarse ya que tan solo es el sexto colmillo, y actualmente Hugo solo está en el séptimo colmillo, pero antes de que regresara, Hugo era capaz de realizar el noveno colmillo. Y Vikir todavía no ha olvidado el castigo que recibió como hijo ilegítimo, y en esa vida superará a Hugo, porque podrá obtener la escritura que contiene la esencia pura de la esgrima Baskerville, que fue descubierta luego en su vida pasada, y fue escrita por el primer líder de los básquetbol que mató a 7 calamidades. ¿Y quién le dará esa escritura? Obviamente será Hugo Le Baskerville. Hugo, mientras sonríe, le da la buena suerte a Vikir, y Vikir agacha la cabeza y le dice gracias, y él dará lo mejor de sí para cumplir sus expectativas. Vikir está finalmente dentro de la biblioteca, y se dice que esa es la primera vez que la ve en persona. Y allí están todas las esgrimas que quiso aprender en su vida pasada. Nos cuenta que en el clan Baskerville no importa cuánto maná tenga un hijo ilegítimo, no se les permite aprender más allá del cuarto colmillo. Y esa es una política que hay en el clan Baskerville, para que los que están destinados a ser perros de caza, jamás le muestren sus colmillos a los descendientes directos. Vikir se dice que nunca imaginó que Hugo le iba a recomendar el sexto colmillo, y nunca pudo soñarlo ni en 1.000.000 de años. Vikir piensa que Hugo lo permitió porque cree que es imposible que un niño de 8 años memorice todo en un día, pero sin embargo, antes de su regresión, él estudió teoría detrás del primer y cuarto colmillo como loco. Fue en ese punto que tuvo que adivinar correctamente la teoría detrás del quinto colmillo, el cual nunca le enseñaron, y después de lograr el cuarto colmillo tuvo que romper el flujo de su maná una vez. Así que no puedo conseguir llegar al quinto colmillo. Nos cuentan que la esgrima Baskerville está conformada por niveles, y cada nivel está definido por un colmillo, así que el nivel 1 es un colmillo, el nivel 2 son 2 colmillos, así sucesivamente. Está caracterizada por el aura de espada carmesí que expulsa mientras muestra sus colmillos. Vikir se dice que no le importa el sexto colmillo, ya que está allí por una meta diferente, lo que desea es algo de un nivel incluso más alto. Vikir ya está a punto de irse, y los guardias le preguntan si se va a ir tan pronto. Le dicen que las escrituras de esgrima que busca están más allá, y si se va porque olvidó algo, entonces él podría ir por él, pero Vikir dice que no y ya ha terminado sus asuntos allí, y el guardia insiste en que puede leer más antes de irse, pero Vikir le responde que planea repasar otras escrituras antes de salir, así que puede ignorarlo y seguir con su trabajo. Uno de los guardias le dice al otro que debería haber más escrituras extras ahí, y el otro le responde que si fuera Vikir, entonces leería las escrituras que están más profundas. Y uno de ellos se pregunta si acaso Vikir no sabe el valor de esos textos porque es joven. Vikir se dice que piensen lo que quieran, ya que es imposible que sepan que entre esas escrituras polvorientas se esconde un tesoro. Vikir se percata de algo, y toma un libro entre sus manos, y dice que por fin lo ha encontrado. Dientes incrustados al acecho. Ese libro es una escritura básica para el primer colmillo, que ni siquiera un niño del clan Baskerville puede leer, porque todas las páginas del medio fueron arrancadas, y no es de extrañar que sea clasificado como un libro extra. Sin embargo, él sabe el verdadero valor de ese libro, y antes de su regresión, la unidad de sabuesos de la que era parte, encontró una extraña reliquia dentro de una mazmorra, que estaba en las faldas de la montaña Leroy, y era una pieza de escritura de esgrima, y había solo una página de una escritura de esgrima escrita a mano por un Baskerville. Hugo, dándose cuenta de que algo estaba mal con eso, hizo que todos buscaran por la biblioteca el libro sin una página, ya que el libro se llamaba Dientes incrustados al acecho, y esa escritura fue escrita personalmente por un ancestro de los Baskerville, y detalla el método de cómo llegar al 10º colmillo. Hugo, volviéndose loco por la idea de llegar al 10º colmillo, liberó a todos los sabuesos para que buscaran las 6 páginas restantes, y sabiendo que las páginas restantes estaban escondidas en cada uno de los 7 grandes clanes, Hugo casi declara la guerra contra los otros clanes, y liberó a todos los sabuesos, contra quien se resistiera, y después de que incontables personas fueran sacrificadas,
pudieron ofrecerle las páginas restantes a Hugo, y la recompensa por todo eso fue que Hugo tan solo les dijera buen trabajo. Vikir se enoja en el presente, y se dice que gracias a eso Hugo superó la barrera del 7º colmillo, y llegó al 9º colmillo usando la sangre y cadáveres de los sabuesos como escalones. Pero eso no sucederá en esa vida, porque el sabueso que coleccionó todas las páginas fue Vikir, y él recuerda el contenido de todas las páginas perdidas. Pero la razón por la que no pudo pasar del 4º colmillo fue porque nunca tuvo el libro original. Vikir comienza a leer el libro y piensa que no es de extrañar que la mayoría de personas trataran el libro como una tontería, pero en el momento en el que pones las páginas rotas en su lugar, el contenido que parece invenciones se vuelve un acertijo que revela una pintura épica. Vikir piensa que antes de su regresión, estaba en el 4º nivel de esgrima y alto rango de aura de espada, pero en esa vida se volverá más fuerte de lo que fue antes en su vida pasada cuando cumpla 15. Vikir se queda toda la noche leyendo ese libro, y ya cuando amanece, él cierra el libro y dice que eso debería de bastar. Él se percata que estuvo toda la noche leyendo el libro, pero gracias a eso memorizó el libro al punto en el que puede recitarlo al revés. Él se dice que no siente la presencia de los caballeros guardianes, y piensa que ahora es imposible que pueda completar los 10 colmillos apenas siendo un niño, pero puede llegar al 5º colmillo ahora, y eso es algo que no pudo conseguir en su vida pasada. Vikir se concentra en un estado que lo lleva a imaginar a una persona, y empieza a usar las técnicas Baskerville. Usa el 1º colmillo, el 2º colmillo, 3er colmillo, 4º colmillo. Vikir se dice que antes de su regresión, tuvo una vida lamentable, y pudo obtener el alto rango de aura de espada después de trabajar duro, pero siempre fue subestimado por la casa principal, porque no podía aprender la esgrima adecuada para ello, y la razón por la que no pudo llegar al 5º colmillo, fue porque era un hijo ilegítimo, y se dice que nunca más dejará que eso vuelva a pasar. Por último, Vikir usa su nueva técnica, el 5º colmillo Baskerville. Vikir se alegra porque finalmente pudo alcanzar el 5º colmillo, y un sentimiento cálido surgió de su corazón, haciendo que casi se ahogue, y quiera llorar de la alegría por llegar al 5º colmillo. Los colmillos del joven sabueso estaban creciendo más rápido que los de nadie, y apuntan al cuello de su maestro. Vikir por fin ha logrado dominar el 5º colmillo, y ahora sí puede potenciar su maná, entonces será capaz de alcanzar el punto en el que estaba antes de retroceder. Su capacidad de maná está creciendo establemente, y esa aura es la marca de un graduado, y parece que ha subido de experto en espadas a graduado de clase baja. Y piensa que ahora con tan solo 8 años ha alcanzado el punto que le tomó 30 años en su vida pasada. Nos explican que los graduados están en un nivel completamente diferente a los expertos de la espada, y mientras que el aura gaseosa se transforma en su forma líquida, su densidad aumenta y su habilidad de cambiar de forma se vuelve menos limitada. Vikir piensa que también ha obtenido una habilidad con la espada aún más alta que la que poseía antes de retroceder, una habilidad que no se detiene en la 5ª forma, que incluso puede alcanzar al 10º colmillo, una habilidad de potencial infinito, y la esgrima canina, que aprendió antes le permitía hacerse más fuerte y más rápido, pero los límites de su crecimiento eran claros. Y por otro lado, dientes incrustados al acecho. Es una perfecta esgrima que funciona en ataque y defensa, y no tiene límite en su potencial si simplemente se concentra en ello. Será capaz de incluso enfrentarse a alguien que sea un graduado de rango medio, y si se tratará de un asesinato, tuviera bastantes posibilidades de tener éxito. Y el problema ahora es cuánto debería mostrarle de su poder a Hugo, ya que la cantidad de fuerza que revele no puede ser ni demasiada ni muy poca. Tendrá que plantar un nivel suficiente de expectativas en él para así poder continuar aprovechando de sus beneficios. Vikir comienza a destruir el libro y mientras sonríe, dice que ahora con eso ninguno de los perros de caza, ni Hugo podrán alcanzar el 10º colmillo excepto por el claro. Llegan los guardias y preguntan qué es ese olor. Ellos le preguntan a Vikir qué es lo que ha hecho, y Vikir se disculpa, y dice que acabó quemando el libro porque no tuvo cuidado al poner la lupa sobre él. Vikir dice que irá a informarle al mayordomo él mismo, pero el guardia lo tranquiliza, y le dice que no es nada de lo que deba disculparse, y el otro dice que es su culpa por no cuidarlo suficientemente bien, y más que eso es un alivio que solo se hayan quemado unos libros cualquiera. Vikir les dice que sí que todos esos libros eran inútiles, y les pregunta si acaso no están muy ocupados con el conflicto con el clan Morg, por la mina de rubí.
y les pregunta si no deberían tener el tiempo suficiente como para prestarle atención a cada pequeño problema como ese, y les dice que tal vez sería mejor que hicieran como si eso nunca hubiera pasado. Los guardias sonríen y dicen que harán como si no hubiera pasado nada. Vikir mientras se marcha les dice que mantengan eso en secreto, ya que han de estar muy ocupados. Ellos asienten y dicen que están de acuerdo. Uno de ellos dice que el joven maestro Vikir es una muy buena persona, y el otro le responde que sí, ya que incluso tomó en cuenta la perspectiva de sus sirvientes y es un joven muy respetable. Luego de un tiempo, Vikir está frente a Hugo, y Hugo le pregunta si tuvo alguna iluminación. Vikir le responde que más o menos, y Hugo sonríe y le pregunta cómo se sintió y qué descubrió dentro de la biblioteca. Vikir, un poco desinteresado, dice que sintió algo cálido y afilado pero a la vez suave como una ola. Él sintió algo como eso. Ellos dos se impresionan, y el mayordomo dice que tal vez podría ser aura. Nos explican que el aura es una prueba de que uno ha entrado realmente al mundo de la espada, e incluso los prodigios que entrenan sin descanso tienen que tener al menos 15 años para entrar al campo de los expertos de la espada de clase baja. Hugo se dice que no puede creer que un niño de 8 años lo haya logrado, y pregunta si puede enseñarle a lo que se refiere. Vikir le dice que por supuesto, y todos son llevados a la arena de combate. Vikir está parado allí, mientras que el mayordomo le pregunta a Hugo cómo piensa poner a prueba las habilidades del joven maestro. Hugo le dice que enviará una bestia demoníaca que esté a la talla. El mayordomo pregunta, ¿una bestia? Y Hugo le responde que así es, y hizo que esa bestia aguantara mucha hambre para que esté más irritada de lo normal. Vemos que a la arena entra un orco, el cual su nivel de peligro es de grado C. Los demás se sorprenden de que sea un orco, y uno de ellos dice que es demasiado peligroso poner a pelear a un niño de 8 años contra un orco, ya que se necesita tener mínimo 15 años para ser capaz de enfrentarse a uno. Pero supone que si pasa algo entonces algún caballero guardián intervendrá. Vikir está cara a cara con el orco, y Hugo da la orden de que lo suelten. El orco es desencadenado, y da un rugido e inmediatamente se dirige hacia Vikir. Él lo espera tranquilamente, y con un corte casi perfecto le rebana un brazo. Los demás chicos quedan sorprendidos por lo que acaba de pasar, y hasta el orco se sorprende por lo que acaba de pasar. Vikir no pierde el tiempo y rápidamente prepara su próximo ataque. Él corta la pierna del orco, y el orco cae al piso. Vikir se pregunta si acaso el orco entró en shock, por sentir que sangraba por primera vez, y la habilidad única de los orcos es la regeneración veloz, pero tampoco se activó. Vikir piensa que no hay forma de que una bestia de clase C pueda parar la hemorragia del perro del infierno de clase B. Los chicos en las gradas se preguntan si acaso tiene 8 años, y no pueden creer que haya logrado eso con su pequeño cuerpo. Otro se pregunta si siquiera es posible hacer eso sin usar maná. Hugo queda bastante impresionado. Mientras tanto, Vikir se dice que Hugo aún cree que no le ha mostrado todo lo que desbloqueó en la biblioteca. Entonces Vikir se lo mostrará como él desea. Hugo mira atentamente, y el mayordomo se sorprende ya que Vikir empieza a usar el aura de espada. El orco intenta pararse del suelo, pero antes de que siquiera lo intente, es alcanzado por el ataque, que lo termina asesinando. Hugo ahora sí queda realmente sorprendido, y el mayordomo dice que esa es el aura de un experto de la espada de clase baja, y felicita a Hugo porque el genio de esa generación ha aparecido. Hugo le pregunta si cree eso, y el mayordomo le dice que incluso entre los clanes del imperio, no habrá nunca un genio como Vikir. Hugo le pide al mayordomo que se detenga, y le dice que viéndolo más de cerca, el orco parecía un poco extraño, y el mayordomo le pregunta a qué se refiere, y Hugo le dice que la especialidad de los orcos es su increíble regeneración, pero ese no ha parado de sangrar, y Vikir tan solo ganó porque el orco ya estaba demasiado débil. El mayordomo piensa que Hugo no puede ser honesto consigo mismo, y simplemente ser feliz. Pero Vikir dice, espera padre, ¿acaso no hay algo más fuerte que el orco? Los demás niños no se pueden creer lo que acaba de decir Vikir. Mientras tanto él piensa que lo mejor sería que mostrara su poder hasta cierto punto, y si tiene suerte, entonces su progreso será reconocido, y será separado de Hugo. Por ejemplo, podría ser enviado a un área remota o ser admitido en una academia. Hugo sonríe, y dice que parece que los orcos que trajo de muy lejos no son suficientes para satisfacer a su hijo, y les dice que Vikir tiene razón, y a esa edad debería tener más experiencia de la vida real. Le pregunta al mayordomo
si la criatura que capturaron durante la incursión bárbara para experimentar aún está viva. Y él le dice que sí, aunque solo queda una, y ahora debe estar sensible ya que ha estado hambrienta por mucho tiempo. Hugo ordena que la traigan, y luego de un rato la traen, y todos quedan sorprendidos por su tamaño. Vemos que la criatura que traían era un troll. La criatura ruge, y Vikir le pregunta a su padre si puede empezar ahora mismo, y Hugo le dice que por supuesto. El troll es liberado, y Vikir va directo hacia él. El troll prepara un ataque y intenta golpear a Vikir, pero Vikir alcanza a esquivar al último segundo. Vikir se aleja un poco, y los demás niños dicen que es una pena, ya que esa era una buena oportunidad, y se preguntan por qué no atacó, pero Hugo sonríe, y dice que bien pensado, ya que los trolls tienen un excelente poder regenerativo, así que solo valen los ataques que sean mortales, y por eso es que se necesita un plan para cazar a un troll. Vikir ahora solo está a la defensiva, esquivando todos los golpes del troll. El chico con el pelo de librito dice que Vikir apenas si está esquivando todos los ataques, y se pregunta si acaso está tratando de cansarlo, y los otros dos se preguntan si Vikir realmente es un genio. Mientras tanto Vikir piensa que es demasiado lento y no hay emoción en absoluto, pero aún así, debe actuar, y piensa que si usa toda la fuerza que ha escondido, puede matar fácilmente al troll, pero eso se lo pondrá en una situación difícil, y necesita hacerlo parecer creíble. Por ejemplo, usando el poder del troll contra él mismo. Vikir corta el brazo del troll, y alguien se pregunta si ha matado al troll, pero otro le responde que se recuperará en un instante, a menos que la herida sea mortal. Los demás están impresionados de que él haya logrado tanto, siendo apenas un niño de 8 años. Vikir piensa que la primera técnica no es suficiente para rebanar la gruesa piel de un troll, y ese troll morirá por la habilidad de hemorragia de Belcebú después de un tiempo, pero eso no tendría sentido. Hugo lo llama y le dice que ya es suficiente, ya que puede ser peligroso, así que se detenga. Pero Vikir le dice que ya casi termina, y cree que está cerca de una epifanía, y dice que se rendirá si no puede acabarlo con el próximo ataque. Hugo queda expectante, y le dice que está de acuerdo. Vikir se pregunta cuánto de su poder debería mostrar, y ya se decidió. Lo que quiere mostrar es un escenario en el que él ha subido de nivel por una epifanía durante el combate. El troll ataca, y Vikir se prepara, y se pregunta cómo reaccionará Hugo a lo que hará. Vikir se rodea de aura, y con un corte perfecto, rebana la cabeza del troll. Todos se sorprenden por lo que hizo Vikir, y nos explican que en Baskerville, el clan de la espada de sangre de hierro, la vida de una persona está determinada por una fórmula, y alrededor de los 15 años, es cuando alguien puede imbuir su espada con maná, y normalmente los sabuesos alcanzan la primera técnica Baskerville en esa etapa, pero en ese momento por primera vez en toda la historia del clan Baskerville, un niño de 8 años logró alcanzar la segunda técnica, que normalmente se logra a los 18 años de edad. Vikir sonríe y dice que lo logró. Hugo está realmente sorprendido, y se pregunta qué es lo que acaban de presenciar. Una semana después, ellos están en el comedor, y Vikir se dice que nunca podrá acostumbrarse a esa comida, y nota que todos se han distanciado de él, después de ese incidente con el troll, y supone que es un hecho considerado, que el poder lo es todo en esa familia, y piensa que fue agradable ver a Hugo tan sorprendido, y lo que él ha revelado hasta ahora es la segunda técnica Baskerville, y que es un experto de espadas de rango medio. Sin embargo, la verdad es que es un graduado de rango bajo, y puede realizar débilmente la quinta técnica Baskerville, y con la habilidad que obtuvo del troll, debería ser más fuerte que un estudiante. Vemos que la nueva habilidad que consiguió del troll es la regeneración de super velocidad de grado C, y piensa que definitivamente ha estado comiendo mucho más desde que obtuvo a Belcebú. 3 chicos se ponen detrás de Vikir, y esos 3 eran los trillizos. Vikir se pregunta por qué esos bastardos se acercan a él otra vez, y les pregunta si acaso la última vez no tuvieron suficiente, y uno de ellos dice que no es eso, solo que ellos quieren decirle que es genial que haya derrotado a Cerbero y al troll. Vikir escupe su comida, y ellos le preguntan si está bien. Mientras tanto Vikir se pregunta qué es lo que está pasando, y se pregunta si acaso eso es una técnica de doble cara o algún tipo de engaño. Vikir empieza a sentirse enojado, y se pregunta si debería de darles una paliza, pero luego pensará sobre eso. El mayordomo se acerca a Vikir, y él le pregunta qué es lo que necesita, y el mayordomo le dice que debería de ir a la habitación del patriarca. Luego de un tiempo Hugo está sentado junto a la gente de la jefa del clan Morg,
él le dice a Hugo que se sigue viendo igual, y espera que el evento anual de ese año pueda concluir sin ningún problema. Hugo le responde que el entrenamiento terminó exitosamente, y él le pregunta a Hugo si acaso el año pasado no hubo personas que tuvieron heridas graves de ambos clanes. Hugo dice que tan solo fueron simples rasguños, y parece que los niños del clan Morg son demasiado dramáticos. Él le responde que es porque los Morg son prestigiosos y con clase. Vemos que el prestigioso clan mágico, el clan Morg, junto al clan de la espada de sangre de hierro, el clan Baskerville, están teniendo un duelo de miradas. Estos dos clanes no siempre chocaron desde el principio, ya que gracias a las palabras del emperador, entrenaron juntos, ya que según él, la magia y las espadas son existencias que se complementan, y a partir de esas palabras los dos clanes empezaron a entrenar juntos, y solo los niños entre 8 y 15 años tenían permitido asistir. El evento anual de los clanes al principio tenía una buena atmósfera, pero en algún punto surgió un conflicto, que causó un problema, ya que había una mina de rubíes que estaba entre ambos territorios, y así fue como la relación entre los dos jefes fue sesgada, pero aún así el entrenamiento en conjunto tenía que continuar por órdenes del emperador. Por lo tanto, alguien fue en lugar del jefe de los Morg, fue su hermano menor Adolf. Él empezó a visitar a los Baskerville actuando como su agente. Adolf dice que escuchó que ha aparecido una estrella en ascenso entre los Baskerville, y un genio que aparece cada 100 años dentro del clan Baskerville, es toda una fortuna para el imperio. Hugo se pone orgulloso, y le dice que no es algo de lo que tenga que presumir tanto, y Adolf piensa que es raro que Hugo reaccione a los elogios sobre su hijo, y dice que pueden llamarlo una fortuna doble, porque un genio también apareció en el clan Morg, y él le pide a Camus, su sobrina, que entre a saludar. Vemos que se abren las puertas y comienza a entrar una chica. Hugo espera expectante, y Adolf la presenta como la hija mayor de su hermana, Rasfan, la jefa del clan, y su nombre es Camus Morg. Sitio le pide que salude a Hugo, pero ella en vez de saludarlo le pregunta si acaso él es el ladrón que se robó la mina de oro de su clan, y le pide que por favor se la devuelvan, ya que esos rubíes son suyos. Hugo se enoja, y le pregunta, ladrón. Adolf lo intenta calmar, y le pregunta a Camus qué es lo que está diciendo, pero ella le responde que eso fue lo que dijo él, ya que él había dicho que ese hombre patético con barba se robó su mina como un ladrón. Él pregunta cuándo ha dicho eso, y Camus le dice que en el carruaje antes de salir hace alrededor de 1 hora y 42 minutos. Hugo se enoja, y pregunta a un patético con barba como un ladrón. Adolf dice que tan solo es un malentendido, y Hugo dice que va a saber una jovencita, y no hay necesidad de intentar darle excusas sobre las políticas de educación de Clan Morg, pero Camus le sigue gritando, y le pide que le devuelva sus rubíes, ya que no puede hacer su investigación, porque les faltan rubíes. Hugo ahora sí se enoja y le dice que se calle, y pareciera que en el clan Morg no le enseñan modales a sus niños. Adolf le dice que tan solo es una niña, y le pregunta si él, siendo un santo de la espada del imperio, planea oprimir a una simple niña de 8 años. Alguien desde atrás dice que parece que en el clan Morg no le enseñan a sus niños el no desear lo que le pertenece a otros. Vemos que el que había dicho eso era Vikir. El mayordomo le dice a Hugo que ha traído a Vikir como le pidió, y Adolf se pregunta si ese es el niño genio de los Baskerville. Camus se para frente a Vikir, y le pregunta qué fue lo que dijo. Pero Vikir se pierde en sus pensamientos, mientras ella le dice que qué pasa con esa cara de imbécil. Vikir piensa que ella es la emperatriz de Clan Morg, e incluso entre los innumerables magos del prestigioso clan de magia. Ella era considerada una genio entre genios y en su tiempo subyugó a todos los monstruos y bárbaros de la montaña Leroy, y la forma en la que los destrozó y quemó fue lo que la hizo famosa, y aparte su apariencia es hermosa, embelezó al mundo, y eso fue suficiente para manipular a los imperiales, tanto que fue apodada la avatar de la autoridad. Sin embargo, esa es la historia del futuro y ahora mismo, no es más que una niña de 8 años. Mientras tanto, Camus sigue insistiendo en porque la mina de rubíes es suya y no y de su clan. Y Vikir tan solo le dice que debió de haber trabajado duro para llegar hasta allí, solo para hacer un berrinche. Ella se enoja al escuchar eso, y le pide que lo repita, y Vikir obviamente se lo vuelve a repetir. Ahora ella enojada le dice que le enseñará porque la mina le pertenece a los Morg, y esa es una manera sencilla que hasta su cerebro de tonto puede lo entenderá. Vikir la mira, y piensa que va a ser divertida, pero ella crea un mapa de hielo, y ellos quedan sorprendidos.
mientras que ella les dice que ahora les explicará, para que incluso alguien tan ignorante como Vikir pueda entender. Vikir pensaba que iban a pelear o algo así. Ella empieza a explicar. Primero están las fronteras entre los Morg y los Baskerville, también conocida como el área de seguridad conjunta, y ahí es donde se originan esos rubíes de alta calidad. Pero el problema es que la entrada a la mina está en el territorio de los Morg, en la superficie, mientras que la mina está bajo la tierra de los Baskerville, y como pueden ver la mina tiene una estructura tal que los Baskerville no pueden extraer los rubíes por su cuenta, y eso significa que la mina de rubíes les pertenece a ellos, el clan Morg. Sin embargo, ellos insisten en que están traspasando su territorio e interfiriendo con ellos, e incluso rechazaron cuando ellos se ofrecieron a pagar por el arrendamiento del territorio relevante. Adolf sonríe y dice que su sobrina es muy inteligente con sus palabras. Vikir le responde a Camus que el mineral llamado rubí es usado como un ingrediente mágico, y en definitiva los Baskerville no tienen la necesidad de usar los rubíes que son extraídos. Camus sonríe porque piensa que Vikir le está dando la razón, pero Vikir mientras la mira, le dice un arrendamiento de territorio. Parece que su mayor tragedia es que nadie en los Baskerville es tan idiota como para arrendar su territorio por simples centavos. Camus le grita que él dijo que los Baskerville no tienen interés en los rubíes, y Vikir le dice que eso es verdad, solo les interesa el territorio, y por eso le están diciendo que no entren, ya que después de todo los únicos molestos por no tener los rubíes son ellos. Ella se enoja y le grita a Vikir que le mostrara la razón por la que el derecho de esos rubíes es del clan Morg y le señala a ambos territorios, y el de la derecha es de él, y el de la izquierda es de ella, y ella desde su territorio pasa el brazo al territorio de Vikir, y le pregunta ahora de quién es el brazo. Vikir sonríe y le pregunta si acaso está preguntando de quién es ese brazo, cuando ese brazo ha traspasado su territorio. Vikir toma el brazo de ella, y le dice que obviamente es de él. Ella se sonroja y le pregunta qué es lo que está haciendo, y por qué ahora es suya, y le pregunta si acaso es un tonto, pero Vikir le pregunta quién dijo que ella era de él, y ella queda un poco confundida. Mientras Vikir saca un cuchillo, dice que a lo que él se refería es que su brazo ahora es suyo. Ella se asusta, y Hugo no se puede creer lo que está pasando. Vikir alza el brazo de ella, y cuando está a punto de cortarlo, ella grita y le pide ayuda a su tío. Adolf se enoja y le grita que se aleje de su sobrina, y Vikir la suelta y ella va y abraza a su tío. Adolf le pregunta a Hugo qué es lo que significa eso, pero Hugo tampoco sabe qué decir, y le dice a Vikir que su broma ha ido un poco lejos. Pero Vikir se disculpa, y empieza a doblar el cuchillo y le dice que ese tipo de bromas son normales entre los hermanos de su clan. Adolf se sorprende de que el cuchillo sea de juguete, y pregunta por qué hay un juguete como ese, pero Vikir se inclina y le dice que no pretendía hacerla llorar. Así que se disculpa y le dice que ellos jugaban con ese tipo de juguetes entre los niños del clan, pero Adolf le dice que eso no debería de ser una broma, y Hugo le dice que está siendo muy exagerado por una simple broma entre niños, y lo tranquiliza, dice que ya ha pensado en algo para la mina de rubíes y cree que es una buena propuesta para ambos lados, así que terminen rápido con la competencia amistosa. Camus sigue llorando, y le dice a Vikir que no lo perdonará, y no se saldrá con la suya. Vikir tan solo sonríe mientras se marcha. Por fin comienza la competencia entre ambos clanes, en el que los niños de 8 a 15 años se reúnen en un lugar para probar sus habilidades, en comparación con los niños de 8 años que compiten en sensibilidad o teoría de maná. Los enfrentamientos prácticos entre los de 15 años reciben mucha más atención. Sin embargo, ese año la atención estaba directamente en otra parte, ya que se iban a enfrentar los dos genios de ambos clanes, representando a los Morg está Camus, y a los Baskerville, Vikir van Baskerville. Ellos ya se encuentran en la plataforma y la campana suena. Camus le dice a Vikir que se prepare, ya que ella no es una oponente fácil en las batallas reales. Ella comienza a conjurar un hechizo de fuego, y los demás se sorprenden al ver que ella realizó un hechizo de 4 lanzamientos. Y eso era de esperarse de la maga genio del clan Morg. Ella lanza sus 4 ataques, y Vikir empieza a esquivarlos uno por uno, y le dice que eso es llamativo, pero no sería mejor que se concentrara en cada hechizo individualmente. Ella se enoja y le dice que él tan solo es un gusano que no sabe nada sobre magia. Ella crea una pared de arena, mientras que Vikir se acerca, y rompe la pared fácilmente, y le dice que llamarlo gusano es demasiado.
Ella se sorprende porque no creyó que la pared de arena se rompiera tan fácilmente, y se pregunta si acaso ese es el poder del río Styx del clan Baskerville. Vikir va directo hacia ella, y Camus piensa que no tuvo cuidado, y tan solo cierra los ojos esperando un golpe, pero al abrirlos de nuevo, Vikir estaba frente suyo preparando un ataque con uno de sus dedos. Vikir la golpea y la manda a volar por los aires. Adolf se preocupa por su sobrina, y se pregunta por qué tan solo le dio un golpe en la frente. Camus se enoja porque Vikir la está subestimando, y le dice que no dejará que él se salga con la suya. Pero Vikir tan solo le dice que parece que lo que le hizo todavía le duele, y le pregunta si acaso no es mejor terminar así con su victoria antes de que termine peor. Pero Camus no lo acepta y pone una doble pared de arena, y ella empieza a reír y dice que esa vez no podrá romper eso. Vikir piensa que tan solo tiene que caminar alrededor para pasar las paredes, pero no lo hará porque jugará un poco con ella. Él golpea las dos paredes y atraviesa su brazo, y le pregunta a quién le pertenece el brazo que acaba de atravesar la pared. Ella se confunde y Vikir le dice que la respuesta es del más fuerte, y le da otro golpe en la frente, y ella cae al suelo con mucho dolor y mientras llora, grita que lo matara. Vikir pensaba que se daría por vencida si la lastimaba un poco, pero realmente es difícil manejar a los niños, y si quisiera matarla podría hacerlo en un abrir y cerrar de ojos, pero si hiciera eso causaría un gran alboroto, y se pregunta qué debe hacer para calmarla. Se percata que atrás hay dos personas peleando, y piensa que la manera más fácil es usando a otra persona. La otra batalla tan solo se trataba de un mago que lanza por lanzar magia, y el otro que corta la magia no más porque sí. Vikir piensa que eso podría ser útil. Camus mientras llora, corre hacia Vikir y le grita que deje de huir y pelee contra ella. Mientras tanto el mago en la otra plataforma prepara un hechizo y dice veamos si puedes cortar esto también. Vikir aprovecha la oportunidad para acercarse a ellos, y mientras se lanza hacia atrás, le dice a Camus que prepare un hechizo de protección. Su tío se preocupa por Camus. El golpe impacta contra ella, y todo está lleno de humo. Los guardias se preocupan por la señorita Camus y su tío grita su nombre. Mientras tanto ella se pregunta qué debería hacer, ya que se las arregló para evitar ser lastimada con un hechizo de defensa, pero el hechizo de fuego quemó toda su ropa, y aunque aún no pueden ver nada por el humo, si la gente la ve así después de que el humo se disipe será la burla de todos, y en su mente suplica la ayuda de alguien, y en ese preciso momento llega Vikir y le ofrece su chaqueta, y le pide que se ponga eso. Camus le grita porque está protegiendo a su enemigo, y Vikir le pregunta si debería quitarle la chaqueta. Camus dice que no se refería a eso, sino a que ahora él estará expuesto, y Vikir le dice que no le interesa algo como eso. Camus se sonroja y se pregunta por qué él se preocupa por ella. Camus le dice a Vikir que su brazo está sangrando. Vikir está un poco sorprendido de que su cuerpo, que fue fortalecido por el río Styx, haya sido lastimado, y supone que la espada del idiota debió haber tenido algún resto de aura en ella. El humo al fin se disipa y allí estaban Camus y Vikir a salvo. Adolf se siente aliviado de que su sobrina esté bien. Mientras tanto los guardias dicen que el joven Baskerville está sangrando mientras que Camus está en el suelo, y dicen que así es difícil determinar quién ganó la pelea, y se percatan de que Vikir está en muy buena forma, y eso debe ser gracias al río Styx y solo con ver sus músculos se puede decir lo mucho que ha entrenado su cuerpo, y tiene un talento impresionante para un niño de 8 años. Un rato después mientras Hugo y Vikir caminan a solas, Hugo le pregunta cómo estuvo la batalla contra la señorita de Clan Morg, y Vikir le dice que estuvo interesante y una vez más ha aprendido el propósito de ese evento. Hugo le dice que sí, ya que una batalla contra un mago es diferente a una batalla contra un espadachín, y le pregunta por qué no acertó un buen golpe, y Vikir le responde que estaba un poco confundido sobre cómo debería lidiar con la señorita, pero Hugo le dice que bajar su guardia en una batalla le causará heridas, y le dice que tome esa herida como una lección. Vikir se sorprende de que Hugo esté preocupado por él, ya que en su vida pasada, durante su juventud no recuerda muy bien cómo era Hugo, y él siempre era frío, estricto y muy cruel, y los rumores del por qué su personalidad era tan mala, era porque él perdió a su primera hija y a su esposa, aunque eso no es problema de él. En el presente Hugo le pregunta a Vikir qué es lo que cree que deberían hacer con las minas de rubí. Vikir le dice que deberían de regalárselas, y Hugo le pregunta cuál sería la razón,
y Vikir le explica que la principal tarea del clan Baskerville es aumentar su territorio, y el monte del colmillo rojo en el que se encuentran las minas de rubí está aguas abajo del monte rojo y negro, y allí las criaturas demoníacas y los clanes de los bárbaros son un problema, y si usan bien al clan Morg serán capaces de minimizar los daños que recibirán por la batalla. Hugo se alegra y dice que esa es la respuesta correcta. Vikir recuerda que tras obtener los derechos sobre las minas de rubí, el clan Morg estacionaría un número considerable de personal en el lugar, y eso significa que solo tienen que dirigir las criaturas demoníacas y bárbaras hacia ese lado, y así se ocuparán de todas las cosas problemáticas en un solo lugar. Hugo sonríe como un loco y dice que el clan Morg tendrá una gran pérdida de personal, y cuando eso ocurra incluso el jefe del clan lamentará haber puesto un pie en su territorio. Él le acaricia la cabeza a Vikir y le dice que su estrategia coincide con el 90% de su plan original. Vikir piensa que es normal, ya que Hugo fue el que ideó ese plan en primer lugar, ya que él fue el encargado de enviar las bestias demoníacas y a los bárbaros hacia los Morg. Vikir le dice a Hugo que tienen que estar atentos con los movimientos de los Morg, y Hugo le pide que no se preocupe por eso, ya que el número de perros de caza que han enviado para infiltrarse ha aumentado constantemente. Hugo y Vikir se encuentran con Adolf. Adolf saluda a Hugo y le pregunta si podrían tener una conversación antes de que se vayan. Hugo le pregunta qué es lo que tiene para decirle, y Adolf le dice que tienen algo importante que discutir. Adolf le dice que a decir verdad los Morg también habían pensado en cómo resolver el problema de la mina de rubíes, y el alquiler del territorio es solo uno de los muchos puntos. Hugo le pregunta qué es lo que tiene en mente, y Adolf le pregunta qué le parece un compromiso. Hugo le pregunta un compromiso. Adolf le responde que sí, y propone unir a los Morg y a los Baskerville a través de un chico y una chica. Hugo le pregunta cuáles son los dos que pretende comprometer. Adolf le pregunta qué tal el hijo mayor de los Baskerville, y su sobrina la hija mayor de los Morg, y su sobrina es una niña increíble. Tiene apariencia y conocimiento, no carece de nada y está seguro de que encajaría muy bien con el chico de los Baskerville. Pero Hugo le responde que su hijo mayor ya casi cumple los 25 años, y le pregunta si acaso es consciente de la diferencia de edad. Y Adolfo dice que tan solo hay 17 años de diferencia, así que no es un gran problema. Camus responde que no se casará con alguien que es más débil que su madre, y Adolf le dice que si tiene que casarse con alguien más fuerte que su madre, entonces tendrá que vivir toda su vida sola. Camus dice que esa es su condición, y odiaría tener una gran diferencia de edad y quiere a alguien de su edad o alguien más joven. Hugo la mira seriamente, y le dice que esto no es un buffet donde ella elige, pero ella determinada dice que ya lo sabe, y tampoco tiene intención de jugar. Ella se sonroja y comienza a mirar a Vikir. Vikir se percata de eso y queda un poco confundido, mientras que su tío Adolf se da cuenta, y le dice a ella que mejor no, ya que él no es de sangre pura y es un medio hijo ilegítimo. Hugo se molesta al ver el menosprecio hacia su hijo, y les dice que lo importante es lo que piensan los dos que se van a casar, y le pregunta a Vikir qué es lo que piensa. Camus mira a Vikir ilusionada, y Vikir dice que aceptará hacer lo que le pidan, y Adolf piensa que Vikir es un bastardo, y se pregunta qué tiene esa clase de actitud hacia la única hija del clan Morg. Mientras tanto Camus se sonroja, y piensa que eso significa que él no se opone a la idea, y es más tímido de lo que parece. Hugo le dice a Adolf que en el clan Baskerville no importan los títulos, y las personas mediocres provienen de los descendientes de Le, y las grandes personas provienen de los descendientes de Van. Adolf le pregunta si está convencido de eso, y se pone frente a Vikir. Vikir piensa que Adolf Morg es un maestro de 6 círculos, uno de los más fuertes dentro del renombrado clan de magos, y un gran apoyo para su sobrina. Adolf le dice que lo que va a decir a continuación no es muy sabio, pero no pueden permitir que cualquiera se convierta en el esposo de su sobrina Camus. Vikir piensa que él no está satisfecho ni con el genio de los Baskerville. Mientras tanto Adolf se pregunta por qué el cuerpo de Vikir está tan robusto. Él le pregunta a Vikir por qué no contesta, y si acaso no lo está escuchando. Vikir le dice que él no lo ha estado escuchando, desde que dijo que no era muy sabio decirle eso. Camus piensa que es increíble que él haya dicho algo así delante de su tío. Mientras tanto Hugo se siente orgulloso de Vikir. Adolf se empieza a reír, y le pregunta a Hugo si puede tener una conversación más profunda con Vikir. Y Hugo le pregunta si acaso piensa regañar a un niño de 8 años. Adolf le dice que se trata del niño que puede convertirse en el esposo de su sobrina. Y eso no es una petición como patriarca adjunto del clan Morg,
sino una petición como tío. Camus le dice que no tiene que hacer eso, y él le pide que se quede quieta, ya que eso pasaría en algún momento. Adolf le pregunta a Hugo si le daría la oportunidad, y Hugo le dice que está bien. Un rato después, ya en la plataforma de combate, Adolf le dice a Vikir que va a poner a prueba su habilidad, y le muestre de lo que es capaz. Vikir le dice que está de acuerdo, y piensa que si le muestra todo podría desmayarlo. Adolf dice que le va a dar una ventaja, y empieza a materializar un jarrón con agua, y se batirá en duelo contra él, con ese jarrón de agua sobre su cabeza, y si consigue que caiga una sola gota, la victoria será suya. Vikir piensa que Adolf es un oponente difícil, y esa es una gran oportunidad para experimentar el poder de Adolf, y de lo que es capaz. Y aquella es la razón por la que Hugo aceptó su petición. Vikir se pregunta cuál sería su porcentaje de victoria contra él. Adolf le dice que pueden comenzar, mientras tanto Vikir se dice que la probabilidad de que él lo matara sería un 50%, y la tasa de victoria sería del 10% enfrentándose cara a cara. Pero ahora no hay necesidad de ir por todas, ya que solo necesita hacer lo suficiente para satisfacer las expectativas de Hugo. Vikir se lanza de frente, y Camus le grita que no puede correr directamente hacia su tío. Vikir se da cuenta de ello tarde y lanza un ataque, pero Adolf se alcanza a proteger con un escudo, y le pregunta a su sobrina por qué le reveló algo como eso y dice que la magia de escudo es mejor cuando se usa contra espadachines, ya que es difícil atravesarla con una espada de aura. Vikir retrocede un poco y Adolf empieza a cargar varios ataques al mismo tiempo, y ahora va a ir a la defensiva. Él lanza varios ataques de fuego contra Vikir, y Camus le grita que eso es injusto, ya que él nunca usa una magia como esa cuando tiene un duelo contra ella. Su tío le pregunta de qué lado está ahora, y le grita a Vikir que no lo perdonará. Hugo piensa que Adolf está atacando a una velocidad que lo hace difícil pero no imposible de esquivar, y parece que no hay necesidad de detenerlos. Hugo quiere que Vikir le muestre a ese viejo de lo que es capaz un joven sabueso, así que de esto es de lo que es capaz. El hecho de que tenga 8 años después de la regresión, y que haya conservado mis conocimientos anteriores. Si puedo usar esos dos bien, puedo ser capaz de hacer que baje la guardia e incluso podría ser capaz de matarlo. Vikir ataca la barrera múltiples veces, y Adolf le dice que será lo mismo haga lo que haga, y su espada nunca atravesará su escudo. Vikir sigue atacando a un mismo punto, y Adolf se percata de que él está atacando el mismo punto sin ningún error, y sus movimientos parecen los de una máquina, y debe admitir que su concentración y habilidad son impresionantes. Sin embargo, la espada de Vikir comienza a agrietarse, pero él sigue atacando sin importar eso. Adolf le dice que eso es como golpearse la cabeza contra la pared, y debió considerar la durabilidad de su espada y la de mi escudo, y es bueno concentrarse en un solo objetivo. Pero eso depende de quién sea su oponente, y tiene talento pero es demasiado débil para casarse con su sobrina. Pero el agua del jarrón comienza a regarse, y él no se lo puede creer, ya que un trozo de espada atravesó el jarrón. Vikir sonríe y dice que parece que ya está completo y habla del jarrón por supuesto. Camus se sonroja y dice que aunque fue una coincidencia ganó contra el tío, y eso significa que se van a casar. Hugo sonríe y se pregunta, ¿coincidencia? ¿Acaso es una coincidencia que el fragmento roto perforara casualmente el jarrón? Y Hugo se dice que parece que va a criar un sabueso mucho más fuerte de lo que se esperaba.